Queridos hermanos de la Iglesia Redentor, muy buenos días, el Señor los bendiga. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, Dios le dijo al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los creyentes hemos sido llamados a proclamar la palabra de Dios a este mundo. Ser un portavoz de la palabra de Dios es un privilegio, pero eso también acarrea muchos desafíos al hacerlo. Y mientras el tiempo avance, los desafíos serán mayores. La gente hoy en día es cada vez más apática, más indiferente a las cosas de Dios. Pero esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de Dios han tenido que enfrentar momentos difíciles, cosas muy duras, al intentar ser testigos fieles de la palabra del Señor. Uno de estos hombres, que vivió una época muy difícil debido a la apostasía que vivía su pueblo, fue el profeta Elías. Y de él voy a hablar el día de hoy y de las cosas que él vivió en su tiempo. El tema de hoy se titula Proclamando la palabra de Dios en un mundo adverso. Leamos Primera de Reyes, capítulo 16. Leamos los versículos del 29 al 33. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más que provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia, Señor, escuchando tu palabra. Te pedimos, amado Padre, que seas tú preparando nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas las cosas. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Veamos un poco de historia para entender mejor el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Tras la muerte del rey Salomón, la nación de Israel quedó dividida en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur estaba compuesto por dos de las 12 tribus de Israel, por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín. Al reino del sur también se le conoce como el reino de Judá, debido a que era la tribu más grande y fuerte entre las dos. Roboam, el hijo de Salomón, fue quien reinó sobre el reino del sur al darse la división. El reino del norte estuvo conformada por las otras 10 tribus de Israel. Jeroboam, uno de los funcionarios de Salomón, reinó sobre este nuevo estado. El reino del norte también es conocido o se le conoce como el reino de Israel, y a veces también se le llama Samaria o Efraín en la Biblia. Aunque políticamente estos dos reinos estaban divididos, ambos reinos seguían unidos en el aspecto religioso, ya que el templo de Jerusalén mantenía su importancia como foco de la vida religiosa de ambos reinos. Y esto era un problema para Jeroboam, para el rey del norte, porque su pueblo tenía que ir a Judá, a la ciudad de Jerusalén, a celebrar las fiestas anuales que ellos tenían, como la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y otras celebraciones, por lo que Jeroboam mandó edificar 2 becerros de oro y los colocó a los extremos del reino, en la ciudad de Dan y en la ciudad de Betel, al norte y al sur del reino, e hizo que la gente creyera que estos símbolos, que estas imágenes representaban la presencia y el poder de Dios. Además, nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y así Jeroboam hizo pecar a Israel. Todos los reyes posteriores a Jeroboam en el reino del norte anduvieron en el mismo pecado que Jeroboam, pecaron de idolatría. Pero cuando llegó al trono, Acab, el séptimo rey de Israel,
las cosas empeoraron aún más en Israel. El versículo 30 dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Si bien el pueblo ya estaba andando mal desde antes, porque rendían culto a Dios por medio de símbolos e imágenes, cosa que era abominable delante de Dios, ahora la idolatría era promovida abiertamente por el mismo rey de Israel. Versículo 31. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Jezabel era una princesa pagana, fanática de la adoración a Baal. Y al casarse con Acab, con el rey Acab, Jezabel no descansó hasta conseguir que fuesen introducidas todas las formas de su culto pagano. Dios había advertido a su pueblo a que no se uniera con mujeres extranjeras, con mujeres de estos pueblos paganos. En Primera de Reyes capítulo 11 vemos que Salomón, el rey Salomón, también desobedeció y se casó con mujeres de las naciones que Dios había prohibido. Leamos Primera de Reyes capítulo 11 versículos 1 y 2. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Dios ya les había advertido, les había dicho que no se casaran con mujeres de estos pueblos, porque desviarían su corazón. Y vemos que Salomón lo hace y también lo hace Acab, el rey de Israel. La influencia de esta mujer, de Jezabel, sobre Acab fue tal que el rey terminó sirviendo y adorando a Baal, a este dios pagano, a este dios falso. Y es más, Acab edificó un altar a Baal en el templo que él mismo había edificado en Samaria. Y también hizo construir una acera, que era una imagen de una deidad femenina. Los fenicios la llamaban Astarte a esta diosa de la fertilidad y el amor. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 dice, ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Aquí vemos de que Jezabel tenía una influencia muy grande sobre el rey Acab, y Acab, el rey, hizo lo malo. Fue más malo que los reyes que estuvieron antes que él. La situación moral en Israel en esos días, en los días del profeta Elías, era realmente terrible. Estamos hablando de los años 850 a.C. Y es en estas condiciones, en ese tiempo, que Dios envía al profeta Elías a que se presente ante el rey Acab. Pero no solamente que se presente ante él, sino que lo confronte por la maldad que estaba haciendo. Leamos Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo al rey Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. La Biblia no menciona mucho acerca del origen del profeta Elías. No se sabe quiénes fueron sus padres ni cómo fue su llamado al ministerio profético. Pero lo que leemos, lo que sabemos es que él era uno de los moradores de Galat y que posiblemente había venido de una ciudad llamada Tisbe, lugar que se encontraba al este del río Jordán. Al parecer el profeta Elías ya le había estado advirtiendo o le había advertido al rey Acab de cuán fatal tanto para él como para su pueblo serían las consecuencias por las cosas que él estaba haciendo. Pero parece que al rey no le importó, por lo que Elías le va a decir, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy,
que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años. La frase delante de quien estoy es un hebraísmo que quiere decir a quien sirvo. Lo que el profeta Elías le estaba diciendo al rey Acab: el Dios a quien yo sirvo me ha mandado a decirte lo que va a suceder por causa de tu comportamiento. Sidón estaba en la región de Fenicia. Para ellos, Baal, que era el dios de los fenicios, el dios cananeo, era el dios de la tempestad. Por lo tanto, para ellos, Baal era quien tenía control y el poder para dar o retener el rocío y la lluvia. El hecho que el profeta Elías haya venido al rey y le haya dicho que no habría rocío ni lluvia en esos años, si eso sucedía, sería un daño tremendo a la fama de Baal. Mostraría que Baal era un dios falso. Elías lo que hizo es proclamar lo que el Señor le había mandado decir, pero su obediencia pudo haberle costado la vida. Sin embargo, Elías estaba dispuesto a pagar el precio que fuese, con tal de cumplir con lo que Dios le había ordenado hacer. Con respecto a predecir una sequía prolongada, esto no era algo desconocido para los israelitas. Ellos sabían, Dios les había advertido, que si ellos se desviaban, que si ellos iban tras otros dioses, tras dioses falsos, esa sería una de las consecuencias de su desobediencia. Leamos Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis, y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Dios ya les había advertido, les había dicho qué es lo que sucedería si ellos caían en idolatría, si ellos se desviaban de sus caminos. Dios había prometido a su pueblo bendecirlos grandemente, pero si ellos caminaban conforme a sus mandatos, a sus preceptos, les había prometido dar lluvia para que sus campos produzcan, para que su ganado se alimente y para que nada les falte. Pero si ellos eran rebeldes, si ellos se desviaban de sus caminos y si iban tras otros dioses, entonces el Señor iba a cerrar los cielos y no habría lluvia. En el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, encontramos un dato más, un aspecto más acerca de la vida del profeta Elías. En el versículo 17 dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí podemos ver que el profeta Elías era como uno de nosotros. Tenía debilidades, emociones, temores, como tú y yo. Pero también vemos algo más. Vemos que, vemos que Elías hizo grandes cosas para Dios. Eso lo leemos en la Biblia. Y pudo hacer todas estas cosas porque el profeta Elías buscaba estar en la presencia de Dios, porque él oraba fervientemente, dice en Santiago capítulo 5, versículo 17. Y vemos que Elías clamó al Señor, oró fervientemente y su oración fue contestada. Y si nosotros queremos ser portavoces eficaces de la palabra de Dios, si deseamos hacer un impacto en nuestra generación, tenemos que saturarnos de la oración. Tenemos que ser como el profeta Elías. Tenemos que orar fervientemente. Lo que Elías había profetizado es lo que Dios le había dicho. Lo que él había profetizado se cumplió. Y hubo sequía en toda la región por 3 años. Leamos lo que sucedió después de ese tiempo. Primera de Reyes capítulo 18, versículos 1 y 2. Y sucedió que después de muchos años, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab
y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Durante esos 3 años, el rey Acab había buscado al profeta Elías por todas partes, pero no lo había hallado, no tuvo éxito. Y al cabo de 3 años, el rey se encuentra con Elías y enojado le dice: ¿Eres tú, perturbador de Israel? Y Elías le contesta: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Primera de Reyes 18:18. Acab era el culpable de la crisis que estaba pasando su pueblo, de la sequía y el hambre que había en Samaria. No Elías, no el profeta Elías, pero vemos que el rey le quiere echar la culpa al profeta de lo que estaban pasando en ese momento. Y así sucede a veces. Los gobernantes, en vez de reconocer que ellos pueden estar mal, le echan la culpa a otros. Incluso le echan la culpa al pueblo de las cosas que están sucediendo, cuando los líderes son los responsables de guiar al pueblo. Proverbios 29:2 dice: cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Serle fiel a Dios, como Elías, que tuvo que proclamar la palabra de Dios a un rey impío, no era fácil. Cuando uno proclama la verdad de Dios o no se alinea a las cosas que la mayoría acepta como algo bueno, pero que en realidad no lo es, porque va en contra de la palabra de Dios, nos van a tildar muchas veces de intolerantes, insoportables u otros títulos. Pero eso no nos debe de sorprender. Fíjense lo que le dijo Acab a Elías: ¿eres tú el perturbador de Israel? Ser perturbador es ser un alborotador, un revolucionario. Y Elías no lo era, pero así lo llamó el rey Acab. Muchas cosas que estamos viviendo hoy en día son consecuencia de la misma maldad del hombre. Y es que vivimos en una sociedad que cada vez más le da la espalda al Señor. Elías sabía que había llegado el momento para una confrontación decisiva, por lo que le va a decir al rey Acab que reúna a todo el pueblo en el monte Carmelo y que traiga a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Ese era el momento para despejar de una vez por todas la duda de quién era el verdadero Dios de Israel. Y cuando el pueblo estuvo reunido en el monte Carmelo, Elías dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Primera de Reyes 18:21. Por lo que leemos más adelante en el capítulo 18, parece que los únicos que vinieron al llamado del rey fueron los profetas de Baal, mas no los profetas de Acera. No sabemos si ellos tal vez tuvieron temor o suponían o pensaban que algo podría pasar. La cosa es que ellos no estuvieron allí, desobedecieron la orden del rey. El pueblo de Israel hacía tiempo que estaban tratando de unir el servicio de Dios con el de Baal, pero esa era una unión imposible. Y por eso es que el profeta Elías le dice que ellos tenían que tomar una decisión: o ir con el Dios de Israel, con el Dios verdadero, o con Baal. Pero como la gente estaba tan cegada por su necedad y porque además tenían temor al rey Acab, no dijeron nada, no respondieron ni una palabra cuando el profeta Elías los retó a que ellos tomen una decisión. Y esa tentación constante existe también hoy en día. Muchos quieren servir a Dios, pero sin dejar las cosas del mundo, y eso no es posible. No podemos tener una lealtad dividida. Dios nos exige un compromiso incondicional, no una lealtad dividida. Josué, el discípulo de Moisés, sintió también la necesidad de retar a su pueblo en sus días, en cuanto a su fidelidad al Señor.
Y les va a decir en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15 lo siguiente. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué también reta a su pueblo en su tiempo y les dice, ustedes tienen que decidir a quién van a servir, a quién van a seguir. Y le dice claramente, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese mismo desafío fue el que Elías presentó a su generación y que ahora la palabra de Dios nos lo presenta a nosotros. ¿A quién serviremos? ¿A quién serviréis? ¿Estás dispuesto a servir al Señor con fidelidad e integridad en este mundo hostil? Leamos Primera de Reyes 18, versículos 22, del 22 al 24. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen, y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña, y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. El reto del profeta Elías fue aceptado por los profetas de Baal. Como la propuesta parecía en todo sentido razonable, fue bien recibida por el pueblo. Y los sacerdotes de Baal fueron quienes comenzaron la ceremonia. Ellos comenzaron invocando a su Dios. Y lo hicieron por horas, por 6 horas seguidas. Los profetas de Baal bailaban frenéticamente y lanzaban gritos y se cortaban y decían, oh Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, ni descendió ningún fuego. Mientras tanto, Elías los miraba y se burlaba de ellos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 dice, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Vemos que Elías miraba lo que hacían los profetas de Baal y se reía, se burlaba de ellos. Luego de un tiempo le tocó el turno a Elías. Y lo primero que hizo fue invitar al pueblo a que se acercara a donde él estaba, y luego reparó un viejo altar del Señor que Jezabel había derribado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de Israel, y edificó nuevamente el altar. Reedificó el altar. Puso la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre el altar. Y para hacer aún más convincente el poder de Dios, pidió que derramaran agua sobre el altar, sobre el holocausto que él había puesto. Y una vez que lo hicieron, dijo, háganlo de nuevo. Y cuando lo hicieron, dijo, háganlo otra vez más. Y así el agua corría sobre el altar. Y Elías oró al Señor diciendo, oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Primera de Reyes 18:36. Y la respuesta de Dios fue instantánea y contundente. Cayó fuego del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Leamos el versículo 39. Cuando todo el pueblo lo vio,
se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías mandó prender a los profetas de Baal y mataron a todos sin que escapara ninguno de ellos. Esta orden, por más severa que parezca, era necesaria porque el culto a Baal constituía una especie de gangrena espiritual. Y lo que estaba en juego en ese momento era la supervivencia espiritual y moral del pueblo de Israel. Ellos se habían mezclado, habían permitido que la idolatría entrara en ellos y que practicaran la idolatría, que mezclaran las costumbres paganas queriendo servir al Señor. Y esto era muy peligroso. Leamos lo que dice Deuteronomios 18:20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. El Señor había advertido que toda persona que hablara cosas que el Señor no había dicho, o que hablara en nombre de otros dioses, dioses falsos, debería de morir. Lo que Elías estaba haciendo es simplemente cumplir lo que la palabra del Señor decía. Dios le dijo al profeta Elías: ve, muéstrate al rey Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías hizo lo que el Señor le mandó. Leamos Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 41 al 46. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: he aquí, una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Elías le dijo a su siervo que le diga al rey Acab que suba, que coma y que beba, porque se oía el sonido de una tormenta de que se aproximaba. Lo curioso es que en ese momento no había nubes en el cielo. El cielo estaba despejado, pero Elías era el único que podía escuchar el sonido de la tormenta aproximándose. Acab hizo tal como le dijo el siervo del profeta. Fue a comer y fue a beber. Y mientras el rey hacía eso, Elías fue al monte y se puso a orar. Dice la palabra que Elías se agachó en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. Y esa postura era una señal de humildad. Elías estaba clamando al Señor. Luego Elías le dijo a su siervo: sube, sube arriba y mira hacia el mar. Y su siervo subió y miró y dijo: no hay nada. Elías le dijo 7 veces: vuelve a mirar. Fíjense lo que sucede aquí. Elías le dijo a su siervo: fíjate si ves algo. Y su siervo hizo tal como le dijo Elías, pero no vio nada. Y Elías le dijo nuevamente: ve, fíjate nuevamente. Su siervo va, mira hacia el mar y nuevamente no ve nada. Le dice: no veo nada, no hay nada. Y Elías le dice: sube nuevamente y sube nuevamente, y así por 7 veces. La 7ª vez, el criado miró una pequeña nubecita y le dijo a Elías: veo una nube, pero es tan pequeña como el tamaño de la mano de un hombre. La claridad del cielo. Como dije, en ese momento o antes de eso, el cielo estaba claro.
En la claridad del cielo, el siervo vio una pequeña manchita. Y en Palestina, esa era una señal que venía lluvia. La nube pequeña se iba volviendo cada vez más grande, hasta que cubría todo el cielo. El cielo se volvía oscuro y entonces caía la lluvia. Pero fíjense en algo, mientras que nada pasaba, mientras que no venía la lluvia, mientras que no aparecía nada en el cielo, Elías continuaba orando. Él no dejó de orar. Y eso debemos aprender nosotros, hermanos. Nosotros no debemos dejar de orar. A lo mejor uno se puede encontrar en una situación difícil y tú estás orando y no pasa nada. Pero así como Elías, debemos de continuar, no debemos dejar de orar. En algún momento el Señor responderá, pero no debemos dejar de orar. Elías no necesitaba ver la tormenta completa para tener la certeza que la tormenta estaba en camino. La nubecita le bastaba para saber que el Señor cumpliría lo que había dicho. Elías le dijo al rey Acab que prepare su carro y que descienda del monte porque venía una gran tormenta. Y al poco tiempo el cielo se oscureció y cayó una gran lluvia. El rey montó su carro y se fue a Jezreel. Versículo 46 dice, y la mano del Señor estaba sobre Elías. Lo leo nuevamente. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Ceñir los lomos se refiere a sujetarse la ropa con un cinturón para tener la libertad de poder moverse. Ellos estaban asegurando para que pudiesen correr, para que pudiesen moverse con toda libertad. Antiguamente era costumbre que los reyes y los nobles llevaran corredores delante de sus carros, los cuales eran jalados por caballos, los cuales estos corredores se ceñían sus ropas para poder correr. Elías, leemos que también se ciñó los lomos y corrió. Él se ajustó bien los pantalones, su ropa y comenzó a correr. Y dice el texto que la mano del Señor estaba con él. Vemos que Elías corrió más rápido. Lo pasó al rey Acab, que había partido antes que él. La distancia entre el monte Carmelo y Jezreel eran más o menos 16 kilómetros. Además, Elías no era un jovencito. No sabemos la edad que él tenía, pero no era un jovencito. Pero vemos que él corre y pasa a los carros del rey Acab, que eran jalados por caballos. El resultado de todo esto, de todo lo que hizo el profeta Elías, tanto con el rey Acab como con los profetas de Baal, fue un golpe duro y un gran desaliento a la causa de la idolatría que se vivía en ese momento en Israel. Pero Elías pudo hacer todo esto porque la mano del Señor estaba sobre él, porque Elías buscaba, porque él oraba con fervor. Y esa fue la razón que lo convirtió en un siervo de Dios. Esa fue la razón por la que Dios lo usó de manera excepcional. Y Dios nos ha llamado a nosotros, queridos hermanos, para ser portavoces de su mensaje, para proclamar su palabra a la gente de nuestra generación que vive engañada y perdida allá afuera, que vive creyendo en dioses falsos, como en el tiempo del profeta Elías. Pero para eso, hermanos, necesitamos que la mano del Señor esté sobre nosotros. Necesitamos pasar tiempo en su presencia. No es tarea fácil ser portavoz de la palabra de Dios, porque vivimos en un mundo hostil, porque vivimos en un mundo que se aleja y que se opone cada vez más a las cosas de Dios. Pero recuerda que hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación a la gente que está allá afuera y que no conoce de Cristo y que está muriendo y yéndose al infierno. No tengamos temor, queridos hermanos, de proclamar la verdad de Dios. El Señor desea usarnos grandemente a cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a confiar y depender de Dios,
Además, es el Señor quien nos da las fuerzas y el valor para poder hacerlo. Pero para eso debemos orar. Debemos orar fervientemente y anhelar que la mano del Señor esté sobre cada uno de nosotros, que la mano del Señor esté sobre ti. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das y en el que podemos meditar en tu palabra, Señor. Así como tú usaste al profeta Elías, Señor, para proclamar el mensaje que tú le diste en medio de tiempos difíciles. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a poder proclamar tu palabra, Señor, en medio de este mundo hostil, en medio de este mundo que es opuesto a ti, Señor. Te pedimos que nos des valor, fuerza, Señor, para poder hacerlo, para poder hablar, Señor, acerca de tu mensaje a tanta gente que no te conoce, Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Te pedimos que nos uses grandemente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.